buenas tardes a todas y a todos. Vamos a empezar. Bueno, somos muy puntuales hoy, así que qué bien. Para esta nueva sesión que es sobre las plumas femeninas, y bueno, tenemos a dos personas excepcionales, como siempre en nuestro ciclo. Bueno, tenemos a Teresa Cardona, autora, y además tiene esta facultad de escribir en distintos idiomas, así que tendremos un poco de comentarios sobre esto. Y sobre todo estamos siempre con Marina San Martín, que es nuestra guía en todo este ciclo. Así que sin más, les dejo en buenas manos para esta conversación sobre las plumas femeninas, y en este mes de la mujer vamos a ver si escribimos como hombres la muerte. Buenas tardes a todos, otro martes más, es una alegría volver a ver esto lleno, y sobre todo hoy, muchas gracias a Teresa por estar con nosotros. A mí me hacía especial ilusión esta charla y este tema, porque creo que tenemos a la persona adecuada para hablarnos de la mujer en la novela negra. Antes de meternos en las novelas sobre las que va la charla y hablar un poquito de ese contexto que envuelve la escritura de mujer en novela negra, sí que me gustaría que hablásemos, como decía también Isabel, un poco de tu escritura, Teresa. Yo te puedo presentar, puedo hablar de los dos lados, de un bien relativo, de La carne y el cisne, de esa novela que vas a sacar muy en breve, traducida del francés, porque como decía Isabel, Teresa también escribe en francés y originalmente escribió este libro en francés. Pero sí que me gustaría que nos lo contases tú rápidamente y que aprovechásemos esta mini presentación para que nos respondas a esta pregunta que Isabel hacía ahora y que también nos ha hecho a nosotras mientras nos tomábamos la Coca-Cola antes de venir, que es si consideras que la mujer escribe diferente el crimen. Bueno, lo primero, buenas noches o buenas tardes, bonsoir. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias al Instituto Francés por invitarme. Es un gran honor y gracias a Marina por acompañarme, que siempre es un apoyo y siempre se siente uno muy seguro al lado suyo. Bueno, la verdad es que una de las cosas que tengo es que estoy súper orgullosa de que me hayan elegido para esto, porque mi relación con Francia siempre ha sido muy intensa. Como ha dicho Marina, mis primeros pinitos en la escritura los hice con una editorial francesa y escribiendo a cuatro manos con un francés, o sea que él escribe muchísimo mejor que yo, pero es verdad que este libro en Francia, titulado Terre brûlée, sale ahora en mayo en la editorial Siruela bajo el título Tierra quemada. Y entonces es muy divertido que me hagas esta pregunta de la literatura femenina o masculina, porque ha habido muchas veces que en charlas me lo han preguntado si, por ejemplo, no me parecía mal que Carmen Mola escribiese con un seudónimo femenino siendo hombre. Si yo siempre he considerado que la literatura no tiene sexo ni tiene género, que la literatura, es buena o mala. Cuando me invitaron a hacer esta charla, tuve que fijarme en mi estantería a ver qué es lo que tenía de novela negra femenina y qué es lo que tenía de novela negra masculina, y yo en mi caso tengo que decir que se equilibra, está más o menos equilibrado, y yo cuando busco un libro no miro a ver si lo ha escrito una mujer o un hombre. Sí es cierto que tengo la impresión que las mujeres cuando escriben definen mejor a los personajes femeninos y probablemente no tienen ese punto que llamamos actualmente gore que tienen algunos hombres. Evidentemente también hay algunas que lo tienen, pero no es la mayoría. Y muchas veces las plumas femeninas yo creo que se dedican a intentar describir el mundo de la mujer y las dificultades que se encuentra la mujer, y de una manera diferente a la masculina, porque yo creo que además al describirlo ellas, nuestro juicio es diferente. Las mujeres describen a una mujer y entonces yo creo que nuestro juicio como lector también es otro que si lo hiciese un hombre. Y eso ya de por sí es importante. Hay muchas veces, ayer cuando estábamos hablando con Marina, que los temas también son unos clásicos, la descripción de cómo cuidan las hijas a las madres es extremadamente raro encontrarla en libros hechos por plumas masculinas. Ya no hablo siempre hay libros del cuidado de los niños, pero yo creo que hay muchas cosas que sí que la descripción es, digamos, mejor. Y de hecho esto luego lo veremos, yo creo, sobre todo cuando hablemos de la madrina, ¿no? Pero sí.
Más allá de esto, es verdad que vamos a hablar de la literatura negra en francés escrita por mujeres. Va a haber algunas de las que no hablaremos hoy, no significa que nos hayamos olvidado de ellas, significa que ya han salido a lo largo del ciclo, como por ejemplo Fred Vargas o Delphine de Vigan. Vamos a hablar de otras un poquito más peculiares, quizá menos conocidas, y también de una escritura que, como tú decías ahora, corrígeme si no lo ves así, quizás precisamente porque está escrita por una pluma de mujer, salva a las mujeres de ese papel tan socorrido en la novela negra para ellas, que es el de víctimas. Sí, yo creo que al empezar a leer estas 5 novelas, que yo las vi como negras, me di cuenta que las cosas que tenían en común es que muchas de ellas no tienen la estructura de la novela negra clásica que asociamos a la novela policíaca. Yo cuando leí el título de esta charla pensé, vale, novela negra francesa, es que ni miré a las escritoras, de repente dije Fred Vargas. O sea, es que para mí era una asociación absolutamente inmediata, pero no, Fred Vargas tiene al fin y al cabo una estructura muy clásica, y los que hemos leído a Fred Vargas todos sabemos lo que nos encontramos. Sabemos que nos encontramos a un Adamsberg más o menos atormentado, sabemos que nos encontramos a su equipo, sabemos que nos encontramos esa llamada al pasado, que siempre es, pues en un libro, yo justo retomé un Fred Vargas, retomé el tiempo glaciar, precisamente para compararlo con estas otras y tenerlo fresco. Te encuentras con ese círculo de Robespierre, te encuentras con todos esos animales a los que de repente les da unas características humanas, que es lo clásico de Fred Vargas, pero siempre hay un muerto, siempre hay una resolución que no hay en estas 5 novelas que yo me he leído. Sí, de todas formas hay que decir que este tipo de literatura, que es un poco más la literatura más clásica, la literatura de enigma, se puede reinventar constantemente, como tú dices, porque Fred Vargas hace algo que se ha hecho 1000 veces, tú lo haces, tu teniente sí. Karen Blecker no deja de ser una teniente de la Guardia Civil. Yo tengo muerte y tengo investigador. Y sin embargo son novelas que aportan, que tienen voz, pero las que vamos a ver hoy, quizás, aunque sea una contradicción un poquito, se van más por esa corriente de la novela negra un tanto más anglosajona, Chandler, Hammett, novelas sórdidas, novelas que hablan de la oscuridad, pero no necesariamente del crimen, ¿no? Bueno, yo busqué la definición de novela negra. Cuando estaba escribiendo un poco mis impresiones sobre estos libros, pensé, a ver, o sea, ¿qué es exactamente la novela negra? Y encontré una frase que hablaba, que era la descripción de una sociedad o de unos personajes de una moralidad bastante, poco recomendable. Y me pareció que eso sí que encajaba mucho más con esta idea clásica que tenemos de la novela negra tradicional. Pues vamos a empezar. Pues empieza. A ver a nuestras autoras y a ver qué te han parecido. Vamos a hacerlo revisando los títulos que habíamos seleccionado en orden cronológico de publicación original. La primera autora de la que vamos a hablar es Julia Deck, que en 2014 publicó un libro que se llama El Triángulo de Invierno. Todos estos libros, como siempre, los tenemos al final en el pequeño puesto de Cervantes y compañía. Y sí que es verdad que yo creo que a lo largo de estas novelas que vamos a comentar hoy, si bien no vamos a hablar de crímenes, sí que vamos a repasar, en el buen sentido, una serie de clichés muy propios de la novela más oscura, ¿no? De la novela más sordida. En este caso, lo que hace Deck es hablar del cambio de identidad. Bueno, el Triángulo de Invierno, hay que decir que es una novela que es muy sórdida, pero esa sí que no tiene ninguno de los ingredientes que tiene la novela negra tradicional, pero es sórdida a más no poder, es sórdida. Bueno, todas esas novelas de las que vamos a hablar, para centrarnos un poco, son contemporáneas prácticamente. A lo mejor la que es la más temprana es La Vraie Vie, la vida verdadera, pero que a lo mejor se puede situar un poco a finales de los 90, pero estamos todo hablando de una situación actual. La protagonista del Triángulo de Invierno, de la que al principio no sabemos ni el nombre, sino que la llaman la señorita, y es una cosa que es como prácticamente Mademoiselle, que es como una bofetada en la cara, porque empieza el libro en una ciudad muy descrita de una manera muy oscura, que es Le Havre, que está con todos los antiguos búnkers de los alemanes y la Segunda Guerra Mundial, todos los barrios completamente destruidos, las cuadrículas hechas justo después de la destrucción de la guerra. O sea, ya es un entorno ciertamente oscuro. Entonces tenemos esta chica que está de repente en el sitio del paro, y le dicen que como siga así, que va a acabar bajo un puente. Y ese es el principio de esa novela, que a mí me pareció absolutamente maravilloso, porque era nuevo, no entendía absolutamente nada. No entendía a esta señora, que no sabía exactamente quién era ni qué es lo que quería hacer,
que sale de ahí, se mete en un bar, se toma un par de copas y se lía con un señor. Entonces este triángulo de invierno es un poco esta búsqueda de esta mujer que de repente toma una identidad diferente, el libro está plagado de referencias literarias, la identidad que se busca es Bérénice Béranger, que es un personaje de Racine. O sea, es un libro que yo he leído 2 veces para comprenderlo mejor. Es un libro absolutamente poético y que merece la pena, pero que para los que tengan dificultades y los que esperen una novela negra tradicional no es exactamente lo que, o sea, no es lo que se van a encontrar. Es un libro muy bien escrito y es un libro que da una visión de esta vida, de esta mujer, que es una vida, ella ha elegido, lo bueno que tiene es que no es una mujer que haya sido colocada en la posición de víctima, sino es ella la que elige, es ella la que elige a los hombres, es ella la que ha elegido no elegir ese trabajo, es ella la que ha elegido ir detrás de un hombre, pero es sórdida. 2 cosas importantes a partir de este libro y de los que vamos a hablar después, pero que se me ocurren ahora escuchándote. La primera, sí que es verdad que, por lo que hemos hablado, por lo que me cuentas, por las novelas, una parte importante de esta literatura que comentamos hoy se dedica a reflejar la Francia más deprimida. Sí, yo creo que de todas las novelas, bueno, La Vraie Vie es en Bélgica, y la autora es belga, yo supongo que habrá descrito un barrio en Bélgica. La madrina es París. Mi querido Capullo me ha divertido mucho porque mi querido Capullo, la actriz y el escritor, resulta que vienen de la misma franja de Francia que es la Lorraine, que es justo la parte que describo yo en mis novelas y que me he tenido que recorrer en coche porque las comunicaciones son malísimas, y entonces cuando recorres, estás acostumbrado. Yo viví muchísimo tiempo en Alemania y entonces vivía en el sur, y cada vez que nos venía alguien a visitar, como el sur de Alemania, Stuttgart que era donde vivíamos, era feísimo, en el momento en que venía algún visitante le montábamos en el coche, le llevábamos a Alsacia y todo era maravilloso, pasabas por Riquewihr, pasabas por Colmar, ibas a ver el Isenheim Altar, todo era maravilloso, comías en Estrasburgo, todo era precioso. Y entonces cuando empecé a escribir con este francés que había nacido en Vittel y había estudiado en Nancy, para mí la Lorraine era un poco la continuación, o sea, era además como siempre, yo como medio alemana, siempre era Alsacia-Lorena, siempre se nombraba junto, entonces yo pues pensé, bueno, pues está un poco más al norte, ¿qué más habrá? Hasta que me tocó ir en coche por ahí y me di cuenta de, claro, la zona de las antiguas minas, y de repente pasas por unos sitios en los que las minas están cerradas, llegas a pueblos en los que te encuentras verdaderamente el cartel de la boulangerie que se ha caído y que suena y que da golpes y que dices, ¿dónde estoy? Te encuentras con los antiguos búnkeres de la Segunda Guerra Mundial. O sea, es una zona que por eso cuando en mi querido Capullo describen de dónde vienen, y que además la escritora de mi querido Capullo viene de la Lorraine, lo entiendes muy bien. Entonces es verdad que esa es una zona también muy oscura, mi querido Capullo, y esta que bueno, lo que cuenta es Saint-Nazaire, Le Havre y un trozo de Marsella, tampoco sin mucha luminosidad, vamos a decirlo así. Luego volveremos sobre mi querido Capullo, pero vamos a ir con la segunda, que es La Madrina. La Madrina es una novela que además tiene adaptación cinematográfica protagonizada por Isabelle Huppert. La novela es de Adeline Dieudonné, se publicó en Francia en 2018 y en este caso yo creo que lo que pasa un poco, ¿no?, es que adopta el rol claramente masculino un personaje femenino, ¿no? Bueno, yo creo que a mí La Madrina me ha parecido, yo lo conocía ya, lo he releído gracias a Isabel y me lo he pasado bomba, porque es un libro maravilloso, te ríes. Ella es un personaje fuerte y fantástico. La historia no tiene desperdicio, porque esta pobre Patience era hija de un pied noir y de una madre austríaca judía, o sea, una combinación ya un tanto singular, y encima el padre se dedicaba a todo tipo de transporte de cosas prohibidas. Y la verdad es que, bueno, pues vivía bastante bien, y ella, para seguir un poco con la tradición familiar, se casa con un corredor de apuestas o con un señor que tiene casas de apuestas, o sea, también todo un poco no demasiado kosher, vamos a decirlo de alguna manera. Y se queda viuda y se queda absolutamente sin un duro. Y se queda con 2 bebés y con un titulado de filología árabe en el bolsillo.
¿Y qué decide convertirse? En traductora jurada. Entonces, en un principio entra en un mundo completamente de hombres, con todos los que trabaja son todos hombres, los policías son hombres, los malhechores son hombres y los jueces son hombres. Entonces al principio lo hace todo estupendísimo porque ella es una señora súper muy cuadriculada y muy así, y después empieza a cambiar la realidad, empieza a hacer las traducciones pues según como sea el malhechor, si le parece que el malhechor era bueno o malo, pues le cambia un poco lo que está diciendo y entonces ella lo traduce de una manera diferente para que con el juez cuele de una manera mayor o menor. Además de eso, tiene a sus 2 hijas y tiene el peso inmenso de su madre, que la tiene en una residencia de ancianos, que prácticamente no puede pagar, o sea, está siempre con el agua al cuello pensando cómo va a llegar a final de mes, cómo va a llegar a final de mes, y la única cuidadora que tiene algún tipo de relación con su madre y que se ocupa verdaderamente bien con ella es una chica árabe. Y en una de sus escuchas, de repente comprende que a los hijos de esta chica árabe les van a cazar en una operación policial. Y ahí decide meterse. Exacto. Vamos a parar porque si no vamos a... Sí, paro. No, Paro, escuchando, estoy pero como veis, el libro es, y yo creo que los que hablen francés lo tienen que leer, bueno, la Dagon, a mí me parece, la traducción de Sirvel está muy bien, pero la Dagon es que es maravillosa y la película es maravillosa. Una pregunta que antes te iba a hacer cuando digo 2 cosas, solo te he preguntado una, pero te la puedo preguntar también al hilo de la madrina. ¿Tú crees que hay cierta sofisticación, profundidad, más profundidad y sofisticación en la literatura negra escrita por mujeres que por hombres? Es que no me gusta encajonar, no me gusta, tampoco, es que no me pero gusta... escuchándote hablar y leyendo estas novelas... Hombre, yo creo que la descripción de Patience es que solo la podía hacer una mujer. La descripción de Patience, con el pelo completamente blanco, con esas gafas de sol gigantes, casi se pone el pañuelo de Gucci encima y el hijab, es que es maravillosa. Yo no sé, bueno, hay hombres con un montón de imaginación, pero la describe muy bien. No hablo de más o menos imaginación, sino la imaginación orientada a lugares diferentes, ¿no? Es como si el mundo estuviera todo gobernado por mujeres, las cosas serían iguales. Yo creo que no. No, seguro que no. Pues la literatura igual, ¿no? Probablemente no. Yo creo que hay una frase que no sé dónde la leí, yo creo que es la base de todo esto, y es que las mujeres cuando son pequeñas, lo cual no quiere decir que los hombres no, pero la mayoría de las mujeres juegan a las muñecas y juegan a pertenece o no pertenece y no juegan a ganar, gano o no gano. Los hombres juegan al fútbol. Yo creo que a partir de ese momento ya hay una diferenciación clara. Muchas veces a mí me parece que el ser masculino sí es más estoy por encima de ti o por debajo, y la mujer es mucho más pertenece o no pertenece, y puede que eso sea una diferencia. Vamos a la tercera. Antes me he confundido, yo decía que la vida... Qué pena, yo quería seguir con la madrina. Que la madrina era de Adeline Dieudonné y no. Es la tercera la que es de Adeline. Es Anne Lorcaille. Exactamente. Que es una, bueno, es que además está, perdón porque voy a seguir una cosa más con la madrina. Es que la escritora además es una abogada penalista, y entonces yo creo que ha metido un montón de su experiencia en su vida laboral, la ha metido en este libro, y es que el libro es una delicia. Ya. Y también es bastante hilarante. Es hilarante, es realista, puede ser, porque tendrá esta experiencia real detrás, pero el libro es bastante delirante, hilarante, ¿no? Tiene un poco de... Es que es muy divertido. Es que es muy divertido, pero porque yo creo que se basa en todo lo de ella traduce después como quiere, es que ella está corrigiendo la realidad. Es que por eso es tan maravilloso, porque es que es una figura femenina extremadamente fuerte que decide que ella va a corregir la realidad. Entonces, y lo hace. Tenemos ese cambio de identidad, tenemos este rol masculino que de repente desempeña una señora perfectamente, y ahora sí, el libro de Adeline, que yo creo que es tu favorito. Bueno, yo creo que los dos. Verdadera, que en este caso, ahora nos vas a hablar de largo y tendido, pero para mí se me quedan 2 cosas en la cabeza. Uno, el hecho de que un suceso traumático te puede marcar la vida para siempre. Y 2, que nos cuentes, sin hacer ningún spoiler, porque esto está en las primeras páginas de la novela de Fe, pero creo que es muy literario, que es El cuarto de los cadáveres. Yo creo que a mí lo que más me llamó de la atención de este libro, hay de estos libros que cuando los empiezas a leer y que de repente te encuentras una frase, que es, bueno, en Tolstoy es lo de las familias desgraciadas y las familias felices. Lolita, el principio de Lolita, ¿quién no se acuerda del principio de Lolita y de ese momento en el que va diciendo Lolita, la lengua, empieza ese viaje? Bueno, pues este tiene uno de esas frases,
que es, ella vive te describe perfectamente el barrio en el que vive, en el que todas las casas son como lápidas, que ya te quedas un poco como lápidas, bien, vale. Entonces te imaginas un barrio como muy gris y como todas las casas cuadraditas y todas iguales, y en esa casa en la que vive ella había 4 habitaciones. Estaba la habitación de sus padres, estaba la habitación de su hermano Gilles, que es uno de los protagonistas principales, su propia habitación y la habitación de los cadáveres, punto. Y te quedas, dices, la habitación de los cadáveres. Bueno, pues resulta que el padre es cazador, son de caza mayor, y tiene un cuarto en el que tiene a todos esos cadáveres ahí colgados. Y a los niños les da un miedo atroz entrar en esa habitación y ver a la cabeza de la hiena que les mira con una cara odiosa. Y este accidente del que tú hablabas es el que cambia su vida. Son una familia, yo no diría feliz, el padre aparece también, es un maltratador, aparece en las primeras páginas, o sea que tampoco estoy desvelando absolutamente nada. La madre la define la hija como una ameba, o sea, con eso os digo todo de la madre, o sea, porque además es que es verdad que durante todo el libro como que tiene esa sensación, como que es como una ameba medusa, como que boom, como que se va hundiendo, como que no tiene cuerpo, no tiene fuerza, no tiene todo lo contrario de lo que es la niña. Y después está el maravilloso hermanito Gilles, que le conoces en las primeras páginas, y es un maravilloso hermanito, y de repente con un accidente les cambia la vida. Y esta niña lo que hace, que es otro de los personajes fuertes de estas novelas, la señorita del Triángulo de Invierno, es un personaje fuerte porque decide enfrentarse digamos, no enfrentarse, sino decide quedarse en oposición a la realidad. La niña de la vraie vie y la madrina quieren cambiar la realidad, quieren cambiar una realidad de un mundo que no les gusta. La niña de la vraie vie decide que lo que ha pasado no va a cambiar su vida y que ella puede cambiarlo, que ella puede construir una máquina de volver en el tiempo hacia atrás y hacer que las cosas vuelvan a ser como antes. Es un libro lleno de escenas enternecedoras, es un libro en el que esta niña toma el rol maternal. Es un libro muy, muy, muy tierno y extremadamente cruel en la escena de la que hablábamos ahora, pero que no vamos a contar porque destaparíamos demasiado. Hay otra cosa curiosa, y es que hablábamos al principio de Fred Vargas, la primera novela de Adams Bell creo que es del año 92, puede ser que me equivoque, pero de los años 90, y es cierto que Fred Vargas es una gran autora, pero que tiene como personaje central de sus novelas todavía a un señor, que es Adams Bell, claro, aunque claro. Tiene en órbita muchos más personajes femeninos, masculinos. Y sin embargo, las 5 novelas, quizás la última cambia un poco, de las que estamos hablando hoy, sí que tienen en el centro un personaje femenino. Es decir, autoría femenina y personaje de ficción femenino que, te pregunto, ¿tú crees que en la última década todo lo que está pasando está haciendo que el rol protagonista de las novelas lo ganen las mujeres? Yo creo que en Francia y en el mundo entero. Yo creo que desde luego esto ha tenido algo que ver. Yo creo que también estamos escuchando más voces de mujeres que antes no es que no estuviesen, sino que es que a lo mejor no las escuchábamos. Claro, de hecho, antes era solo Fred Vargas y ahora estamos viendo a estas 5 señoras. Y ahora estamos maravillosas. viendo que además que tienen, o sea, la mayoría de los personajes son femeninos. O sea, los personajes los centrales son siempre una mujer y el cómo se defiende, en algunos casos, lo que es la madrina o lo que es Madame B, cómo se defienden en unos mundos de hombre, pero yo creo que todas tienen en común que intentan reivindicar una cierta, no quiero decir feminidad porque suena un poco blandengue, pero quieren reivindicar la igualdad, quieren reivindicar la posibilidad de hacer las cosas como ellas quieren y de tomar las riendas de la vida entre sus manos, que es, bueno, la madrina, desde luego, la vraie vie, desde luego, Madame B lucha por ello y acaba consiguiéndolo, o sea, Podemos hablar de ella. Claramente, porque la profesión de Madame B, que es la novela de Deston que vamos a comentar hoy, Deston sí que ha salido en otras charlas, pero quizás esta sea su novela más peculiar, se dedica a limpiar escenas del crimen, pero no como yo había entendido, que era voy no detrás como señora de la limpieza y lo limpio, no, ella se dedica, la llama un sicario y le dice a las 12 en la carretera de la casa no sé cómo y la casa tiene que arder o la casa no puede arder.
Entonces ella va, limpia, coge, que además es divertidísimo porque ves claramente que está escrito con una mujer, hace una mezcla de amoníaco y de no sé qué más, o sea, lo describe como muy bien, pero si con cosas de andar por casa lo puedes hacer, o sea, que no está sacando el líquido maravilloso que ha venido del FBI y que han hecho una especie de combinación de moléculas y que de repente con eso limpia, no, o sea, tiene escamas de jabón, amoníaco y un frus, o sea, que es como muy... que en ese sentido es muy divertido. Entonces ella va en el momento en que el crimen ha acabado, el sicario le dice vaya usted ahí, y ella va y limpia esa escena del crimen. Tiene un par de cadáveres en su libro, pero no hay asesinos, tampoco hay una víctima clara. O sea, digamos, el que la ataca a ella es su misma cabeza. No hay alguien que está persiguiendo a Madame B. Es ella la que está obsesionada en que está enferma. También estoy empezando a contarlo mal. Está obsesionada con haber contraído la misma enfermedad que su madre, y su madre tenía una enfermedad degenerativa. Entonces ella está continuamente observándose a ver si tiene algún rasgo de me he olvidado de algo, ha sido algo que he hecho mal. Entonces todo el libro es una especie de juego con ella en el que le están intentando vender una realidad que no es, y ella consigue definir esa realidad, es la lucha contra ella misma. Esta novela es de las 5 que estamos comentando hoy quizás la más comercial y la menos literaria. Sí, ¿o no? Claramente. ¿Y tú no la definirías como un thriller? No. ¿Es como la definen? Absolutamente nada, ¿Cómo nada. la definirías? Porque además es curioso, a la misma autora yo creo que se la puede definir de muchas formas, como estamos viendo en el propio ciclo, y eso me interesa porque significa que el lector también hace el libro. Definiría, bueno, es digamos, la lucha de una mujer para salir por sí misma de su propia fragilidad, la lucha de una mujer en un oficio completamente masculino, porque un limpiador siempre nos imaginamos al señor que está moviendo el cadáver, que es un señor, porque ya es cuestión solo de fuerza, pues evidentemente probablemente es más fácil si tienes que mover, y además ella te lo dice, si tienes que mover un cadáver de 80 kilos tienes un problema, o de 90 kilos, entonces se encuentra una grúa para trasladar a dependientes, que después piensas y dices, vale, claramente tienes a alguien en la familia que has tenido con él, que has tenido que meterle con la grúa en la bañera. Sí, yo no la definiría como un thriller, es una novela muy negra también, pero no es para nada un thriller. Ni la siguiente que vamos a comentar tampoco. Madame B. Madame B. Y está publicada en español en Reservoir Books. En francés lo tendríamos que mirar, pero todas las novelas de Destoms están publicadas en Reservoir Books, creo. La última novela que aquí a España ha llegado, yo creo que hace menos de un año, la fecha de publicación original es 2022, es Querido Capullo, que es de una autora que en un ciclo de literatura francesa, negra o no negra, no podía faltar, que es Virginie Despentes. ¿Qué te parece Querido Capullo? Pues tengo que decir que cuando me encontré frente a esta autora, cogí otro libro suyo, que se llamaba en español Follamé y Baise-moi en francés. Y tuve mis dificultades con él. Entonces me leí la biografía de esta señora, que viene, como habíamos hablado antes, de la Lorraine. Sus padres eran sindicalistas, tuvo una infancia probablemente bastante sórdida y dura. Empezó a ganar dinero al principio, yo creo que en una tienda de discos, sirviendo copas en un bar, y después trabajó como prostituta, cosa que además ella reivindica. La violaron cuando hacía autostop, que fue eso fue la teoría King Kong, fue lo que dio ese libro. Y cuando yo me leí Baise-moi y leí una crítica de Le Nouvel Observateur, que ponía que era el único libro que había conseguido unir en su odio a la acción femenina católica y a las feministas, porque era un libro, después cuando se hizo la película se consideró una película pornográfica y la metieron en las salas X porque se consideró que tenía, según una crítica, era una carnicería y digamos, el definir a las mujeres como objeto sexual sin intento de convencer de lo contrario. O sea que yo cuando me enfrenté a esta autora pensé que eso que me voy a encontrar, y de repente me encuentro con Querido Capullo, que es una novela epistolar fantástica, en momentos hilarante, divertida, con unas frases que de repente
que yo pensé que te la dije ayer porque dije, o sea, es que es una frase maravillosa. Vamos a verla, la novela empieza con querido capullo, por eso la novela se llama así, es una carta que escribe una actriz a un escritor, que después nos enteramos que es un escritor, que se llama Óscar, porque este tal Óscar ha escrito en Instagram: me acabo de encontrar con Rebeca no sé qué y está fea y qué mal ha envejecido. Y esta le contesta. Y le contesta, pues eso, querido capullo, eres una mierda de paloma encima de mi hombro, menos mal internet que me da la posibilidad de contestarte. Bueno, pero ahí empieza un ida y vuelta. Óscar la contesta a ella. Ella le vuelve a contestar, eres un imbécil, eres no sé qué. Entonces él le empieza a contar. Le dice, no, si es que yo soy escritor y además venimos de la misma zona, de la Loguén, y tú conoces a mi hermana, o sea que tiene una relación familiar un poco entre ellos. Entonces ella contesta ya, sigue siendo muy desagradable con él. Él le cuenta entonces que es que le acaban de acusar de acoso laboral y que por eso le están cancelando por todas partes, y ahí viene la frase a la que yo quería ir, que como os daréis cuenta lo he llevado todo para llevarlo justo, para poder soltar esa frase que me ha parecido maravillosa, que entonces Rebeca le dice, tú no puedes saber lo que es la cancelación y no hables de lo que es la cancelación, yo te puedo decir lo que es una actriz con más de 50 años, pregúntale a una actriz con más de 50 años, y me pareció fantástico. Y entonces todo el libro es el intento no de convencer, sino de llevar a este Óscar a entender que a lo mejor sí que él es un acosador, que acosó a esa mujer, que él está por el principio del libro completamente convencido. Esta tía es una loca, que encima además yo le regalé flores, le mandé 3 SMS, le guiñé el ojo, era un tío encantador y además era monísima y también me sonreía. Claro, no te iba a sonreír, claro, tú eras el escritor de éxito, esta pobre era la practicante, ¿cómo no te iba a sonreír? Evidentemente que te sonreía. Sí, pero yo la perseguía, y entonces a medida que va avanzando el libro te das cuenta que el tío evidentemente es un acosador, y ya solo en la mitad del libro aparece la voz de la acosada, pero todo el libro es el carteo entre estos dos. Esto da pie a 2 preguntas. La primera, también lo comentábamos ayer, esa forma de interpretar el movimiento Me Too en un lado del océano y en el otro. En Europa es diferente, en esta novela se trasluce que se ha entendido de forma distinta como se ha entendido, por ejemplo, en Hollywood. Yo creo que sí, yo creo que claramente esta Rebeca y también esta Virginie, y sobre todo cuando escuchas las entrevistas que ha dado, yo después escuché el manifiesto que hizo después de que le diesen el César a Polanski, que es a pesar de lo que dijo sobre Polanski, sigue siendo yo creo que el movimiento es diferente, reaccionó o caló de una manera diferente, pero yo creo que lo que se define en este libro es lo que es para mí el movimiento Me Too, o sea, lo que describe el movimiento Me Too, el abuso del poder, el abuso del cuerpo femenino y el abuso de una posición de autoridad, o sea, son las 3 cosas que ella sí que define, pero digamos que no es radical, tiene un feminismo y además mantiene el diálogo evidentemente abierto y no le dice a él, porque además lo hablan, le dice, es que me están amenazando con castrarme, y ella dice, no, castrarte no, pero, o sea, tiene un diálogo que yo creo que es más productivo. A mí, o sea, mi sincera opinión es que desde luego es más productivo, porque al final Óscar, que responde de una manera que te cae bien, si es que al final no te cae mal Óscar. Lo que consigue esta señora es convertirle y que encima te caiga bien y que la novela acabe de una manera que estés de acuerdo con, o sea, de acuerdo con los dos no, pero que comprendas que ella ha conseguido convencerle. Claro, yo también creo, y yo no lo he hecho, pero creo que debe ser bastante interesante recorrer la obra de esta autora, porque intuyo que su propia perspectiva sobre el tema ha cambiado. Yo creo que en una entrevista que vi sobre ella, sí, yo creo que se ha vuelto más tolerante. Su perspectiva ha cambiado digamos, a una tolerancia mayor, por lo que yo pude entender, pero me puedo equivocar. A intentar más el diálogo que a cortar directamente todos los... Y eso me lleva al segundo punto, que es muy curioso, porque aquí el diálogo se establece a través de las nuevas tecnologías. Sí.
Pero podría estar escrito exactamente igual en cartas, no hay ninguna diferencia. Eso Podrían ser... Sí, o sea, esto podría ser... Hombre, es más, les notas que es más inmediato y además hay un momento que es cuando empieza el COVID, que de repente él está en una casa, creo que en Provenza, sin teléfono y hay como una especie de silencio total. Y cuando sale no se ha enterado de nada, él sale y no se ha enterado que existe el corona y entonces está en el tren completamente vacío, no entiende absolutamente nada. O sea, sí te das cuenta de la diferencia de las tecnologías, pero la inmediatez y sobre todo, digamos, esta especie de... Cuando él habla de cómo se lanzan sobre él y cómo puede ser, y ella se ríe y le dice, la mala publicidad también es una buena publicidad, y además después tiene razón, su libro se vende mejor que nunca, a pesar de ser un acosador. Y sobre todo, que lo que me hace a mí dudar es, aquí se plantean como una ayuda, pero yo no sé si en la realidad las nuevas tecnologías con respecto a estos temas no los embrollan más o no permiten la comunicación tan transparente como en... Es que tú lo has dicho perfecto. Para mí esta novela podría ser realmente una novela epistolar de cartas normales. Yo creo que la comunicación, es que bueno, en muchas de las nuevas tecnologías no hay comunicación, porque te estás enfrentando contra un anónimo y alguien que a lo mejor no te contesta. En el momento en que no hay comunicación, yo creo que no avanzamos. La comunicación siempre se tiene que mantener. Es fundamental. Una pregunta repasándolas todas. Tú que te las has leído para el ciclo y por lo tanto también las ves como conjunto, ¿extraes de todas ellas algunas trazas comunes de la escritura de mujeres? Ya no voy a decir en novela policíaca porque claramente no lo son o negra, sino a la hora de reflejar la realidad más cruda o no. ¿Encuentras algún factor común entre estas autoras? Hay, digamos, yo creo que está la liga de las que te muestran a una mujer frágil y la liga de las mujeres fuertes. A mí me han gustado más la liga de las mujeres fuertes. He tirado más hacia ellas. Para mí era la niña de la Brebis, para mí era la madrina sin duda y para mí es Rebeca de Mi querido capullo. He tenido, no dificultades porque me han gustado mucho, pero esa forma de enseñar una fragilidad, sobre todo que lo hablábamos ayer, estas frágiles que aparecen son unas mujeres que no son en absoluto arquetípicas, o sea, no son una mujer que es la dueña de una farmacia o no son la mujer dueña de una librería o no es la mujer química que está trabajando en un laboratorio y que tiene 2 niños por la noche, en casa por la noche, no es eso, son unas mujeres muy en un lado determinado, en un sitio muy raro de la sociedad. La limpiadora es una... ¿Quién conoce a una limpiadora de cadáveres? La señorita, pues, hombre, yo creo que al final se mete ella misma en una situación que no es muy agradable, pero al final ha tenido todas las posibilidades de salir y no las ha tomado. Y entonces la línea común yo creo que es la posibilidad de las mujeres de hacer lo que quieren y de cambiar su entorno, o no cambiarlo. Pero eligiendo no cambiarlo. Eligiendo no cambiarlo. Todo personajes excepcionales. Sí. Antes de dejaros con Teresa para que le preguntéis lo que queráis, sí que por el camino me he acordado que ayer también salió a la conversación un libro que no quiero dejar de recomendaros porque luego ya, habiendo oído de uno en uno, no voy a hacer una recopilación otra vez de los libros, pero este no quiero que se me escape, te lo comenté a ti también, que se acaba de publicar en español, La escritura como un cuchillo, de Annie Ernaux, porque tiene mucho que ver con lo que decía Teresa, que Teresa llegaba a esta conclusión leyendo a todas estas autoras y yo pensé, madre mía, es lo mismo que dice Annie Ernaux, que es hasta qué punto hacía falta que saliesen, aquí da igual que sean narradoras o narradores, pero voces que contasen los espacios más deprimidos de la sociedad desde ahí, o sea, personas que los hubieran habitado y que luego se convirtiesen, en este caso, en narradoras de esos espacios y de esos perfiles, como hace Virginie Despentes o como hace Annie Ernaux en sus libros. Y eso me parece una idea maravillosa, una realidad que se ha cumplido y que yo creo que era importante. Preguntas para Teresa. Y para ti. Y para mí, pero vamos, yo pregunto también. Ahora lo revisamos todos. Sí. La madrina, Anne-Laure Caire, escrito C-A-Y-R-E. Caire, ¿lo digo yo literal?
Cayre. R.E. Después, Virginie Virginie Despentes. Querido Capullo. Después, Madame B. Sandrine Destons. La vida verdadera, Adeline Dieudonné, escrito Dieudonné con 2 Ns. Y con E al final. Y con E al final. El triángulo de invierno de Julia, lo digo literal, Deck. D-E-C-K. Adelante. Bueno, yo te quería preguntar el caso de la prostituta, y cuando has dicho que ella reivindicaba mucho el haberlo sido, pero ella tiene ¿tiene alguna conexión con su vida de infancia? Porque ella lo reivindica, el hecho de ser prostituta. Porque es que no hay en la novela, me gustaría si puedes explicarme algo. Bueno, es la escritora la que lo reivindica, no la protagonista. Yo creo que, bueno, la infancia que tuvo no debió ser ni muy mala ni muy buena. O sea, yo por lo que he aprendido de ella, sus padres eran sindicalistas, ella nació, vamos, voy a decírtelo exactamente porque lo apunté yo creo aquí. Es de 1969 y nació en Nancy. Los padres eran sindicalistas. Bueno, aprendió a cantar la Internacional a los 2 años. Eso me pareció súper divertido. La meten de adolescente en un hospital psiquiátrico y después es arrestada varias veces. Cuando hace autostop la violan y lo que define ella que le da esa violación es: me desfigura y me constituye, que es el hecho que le lleva a escribir King Kong, que yo también encontré una frase maravillosa. Entre el 88 y el 93 tiene pluriempleo, que es cuando es cajera, babysitter y trabaja en una tienda de discos. Y entonces se lanza a la prostitución por una falta de dinero que también está presente en todos sus libros. Que eso es cierto, que en Mi querido Capullo ella es una actriz de éxito, pero gasta inmensas cantidades de dinero y tiene inmensas necesidades de dinero. O sea que ese intento siempre de llegar a una seguridad financiera está presente en muchas de las cartas. Después, es cierto que es una gran crítica de las películas porno, pero Baise-moi era ese que ha salido como Fóllame, es un libro que es el que contaba antes, que había unido a la Acción Católica con las feministas diciendo, o sea, esto es porno de lo peor. Vamos, creo que tengo la crítica que pusieron sobre... Porque la película de Baise-moi causó un escándalo siendo retirada de los cines y clasificada como X. Porque la película, que tiene un formato de road movie, pero, o sea, despiadado y sangriento, cuenta la deriva sexual y asesina, pero además es que cuando yo lo leí es verdad que es una carnicería total, a las que define como 2 perdidas, interpretadas por 2 actrices porno. Violaciones, carnicerías y música tecno son en el menú. Esa era la crítica de un periódico. Entonces, hasta el Consejo de Estado se metió en esta historia, que la clasificó como porno, ya que las escenas de violencia sexual no mostraban una intención de denuncia de la violencia sexual contra las mujeres. Y esta es... Fíjate que yo creo que eso lo escribe un señor y pasa desapercibido, porque hay 1000 novelas así que ha escrito un señor. Sí. Y no se forma todo ese follón, ¿no? Es como pues una novela más, salida de tono y se acabó, o una película porno más y ya está. Pero esto, al decirlo una señora que se supone feminista, mal. Sí, pero ¿y si hubiese escrito un hombre, Mi querido Capullo? Claro, no lo hubiera podido escribir, yo creo. ¿No? No. Es imposible. Entonces sí que llegamos a esa especificidad, claro, de la literatura escrita por mujeres como necesaria para hacer sí, algo que todavía no se ha hecho. Por lo menos para situarse en una perspectiva literaria todavía no adoptada. ¿No? Hombre, a mí me divirtió muchísimo leer este libro, porque mi último libro, La carne del cisne, trata de un caso de violación que acaba con un veredicto de inocente, pero no se sabe si es inocente o si simplemente le declararon inocente. Y cuando yo acabé ese libro, se lo di a leer a otro escritor que me dijo: qué suerte tienes, a mí me hubiese encantado escribir esto y nunca me atrevería el día de hoy
a escribirlo. Y yo creo que eso es un error, porque ese es yo creo que estaría bien. A mí me gustaría leer un libro escrito por un hombre que sean las cartas de una mujer acusada de mentirosa por justo lo contrario de lo que es este libro. Me interesaría mucho ver las dos visiones. La otra cara, ¿no? Veía cuando hablabais de mujeres débiles y mujeres fuertes, hay una característica común también en la literatura escrita por mujeres, que es el hecho de que nos salimos del prototipo, esa ficción tremenda. No, son seres humanos, mujeres, que de su propia vulnerabilidad sacan su fortaleza. Eso las hace más fuertes. Eso es su verdadera fortaleza. Y que pueden imponer su voluntad. Por eso el Triángulo de Invierno, que cuando yo lo leí la segunda vez, que me estaba preguntando, digo, bueno, a ver, ¿qué es lo que me quieres decir que todavía no he entendido? Me di cuenta que una de las cosas que me quería decir es, soy así porque me da la gana. Porque me da la gana. Tengo el poder y tengo la posibilidad de decidir. Y no hay nadie que me juzgue. Y eso sí me gustó. Y yo no utilizaría la palabra, si la he utilizado antes, excúsame porque no quería utilizarla, no pondría mujer débil, frágil. No, es que yo creo que... Es que a mí me ha parecido, porque puse además mujeres fuertes y después iba a poner inmediatamente el antónimo frágil, débil, no, frágil, porque está a lo mejor en un estado, la fragilidad es un estado momentáneo que se puede superar, yo creo. En cambio, la debilidad, no sé. Adelante. ¿Cómo consideras que se diferencia esa representación entre la mujer que hace lo que quiere en el género de este tipo de novelas en comparación con otros géneros de literatura? Bueno, yo creo que actualmente que estas novelas justo de las que estamos hablando tienen una visión más amplia que la que podía haber a lo mejor por la descrita por un hombre o en un pasado, porque no tienen la visión tan encorsetada. Yo creo que lo que decía antes, yo creo que cuando una mujer describe a una mujer tampoco la juzgamos nosotros como lector, como juzgaríamos a un hombre. Y hay muchas veces que al describirlo una pluma femenina le vemos más matices de los que a lo mejor le veríamos en otro caso en la literatura masculina o de otra época. Si no hay más preguntas, para terminar, a mí sí que me gustaría hacerte una última, para terminar con esto. Porque además es una curiosidad que yo siempre he tenido. Cuando supe que ibas a venir, pensé, esto se lo voy a preguntar. A y ver, yo creo que cierra bien. Marina. No, cierra bien esto porque estamos hablando de autoras, estamos hablando de personajes femeninos, y sí que me gustaría que me contaras cómo se te ocurrió el tuyo. ¿Cómo nace la Teniente Blecker? ¿Eliges desde el principio que quieres escribir sobre una mujer? Pues ¿De no, repente hombre, aparece yo había Blecker y ya es una señora? yo había escrito con un hombre durante 2 años. Y la verdad es que tenía muchas cosas masculinas, pero nuestro investigador era masculino, evidentemente, y tenía además una visión, bueno, su visión masculina de la cosa, a pesar de que tuviese su segunda, que era la psicóloga, que era femenina. Y cuando me decidí a escribir en español, pues yo creo que muchas veces me preguntan que si es mi alter ego, porque mi investigadora es medio alemana, viene del extranjero, viene del Europol. Nunca lo hubiera pensado. No, pero, hombre, pues Está curioso. yo creo que cuando nos preguntan a los escritores que si les damos algo a nuestros personajes y que si nuestros personajes tienen algo nuestro, yo creo que los escritores que dicen que no o mienten no se equivocan. Porque es que no, siempre, en todos los festivales literarios siempre cuento la misma anécdota porque pero lo que lo define mejor. Tú estás sentado en un festival literario, entonces entre mesa y mesa todo el mundo sale, el que fuma se fuma un pitillo, el que no fuma se va a tomar un café o se toma una caña. Entonces, cuando te toca con varios escritores, normalmente te lees sus libros, entonces si sabes qué es lo que beben sus personajes. ¿Bebe el investigador o la investigadora café o se toma una caña o es abstemio, fuma, no fuma? Y no falla. Tú sales con un escritor cuyo investigador bebe café y fuma, el escritor bebe café y fuma. Siempre ha dejado de fumar. Hay libros en los que los investigadores dejan de fumar y entonces ves que están ahí en el libro mordiéndose las uñas de una mala leche tremenda, nadie les puede soportar, están todos a punto de comprarle tabaco, por favor, aquí empieza a fumar otra vez.
Bueno, así, y si te sientes con ese escritor que acaba de sacar ese libro y le miras y ves que tiene las uñas comidas por aquí y que cuando todo el mundo sale a la puerta para fumarse el pitillo, pues él tampoco. Y entonces, así que yo creo que con mi teniente Blecker quise conseguir otra cosa, porque llevaba muchísimo tiempo viviendo fuera de España. Y a los españoles hay muchas cosas que no les llaman la atención, que a mí sí me sorprenden una barbaridad. ¿Qué es la traducción de un ratito? Cuando un operario en España dice, el fontanero dice, voy a pasar en un ratito, ¿eso cuánto tiempo es? ¿Qué es cerquita? ¿Qué es lejitos? O sea, todo ese tipo de vocablos absolutamente españoles, para mí, yo, llegada de Alemania, me resultaban absolutamente imposibles. Ya no quiero hablar de las relaciones sociales. O sea, tú en Alemania faltas 3 días a la oficina y a nadie se le pasa por la cabeza preguntarte qué te ha pasado, porque a lo mejor te han operado de almorrana si no lo quieres contar. Bueno, tú en España faltas a la oficina durante 3 días y primero, si no cuentas lo que te ha pasado, la gente ya está preocupadísima porque piensan que te estás muriendo de cáncer. Entonces, oye, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? No, mira, que es que me han operado. ¿Y de qué? Bueno, seguro que hay un primo, yo tengo un amigo médico, te voy a decir, porque a mí me lo hicieron, a mi madre, no sé qué, no sé cuántos y tal. Bueno, eso ya es una cosa asombrosa. Y después hay cosas fascinantes que a los españoles es que no les llama la atención, pero que a mí me deja de piedra y que yo lo cuento siempre, porque a mí en Francia me pasa todo. Yo he pasado todas mis vacaciones en Francia los últimos 20 años. Entonces, yo llego en agosto a la Bretaña, suelto a mis niños porque tengo 4 hijos, y les soltaba ya, cuando tenían 2 años, les metía ahí en el Club Musañón para quitarmelos de encima por la mañana. Entonces les soltaba a los 4 y subía corriendo a la Place de l'Église y me sentaba en la terraza. Siempre tomo absolutamente lo mismo, un café solo, sin azúcar. Llevo 20 años yendo ahí. Los 20 años siempre espero, me siento y espero. Cuando no salen, entro. Y entonces me dicen, bonjour, madame. Cuando tengamos tiempo ya saldremos a atenderla. Vale, vuelvo a salir y me vuelvo a sentar. Y todos los días salen y me preguntan, ¿qué quiere tomar? Todos los días. Cuando me mudé a Madrid, fui a hacer la compra del mercado. Salgo del mercado y hay un bar con una ventanita. Cojo, la primera vez entro y le digo, un café solo, por favor, sí, pero quédese con el azúcar. Vale, el segundo día yo ya ahí, fumándome mi pitillo ahí en la ventana, la señora ya me pasa el café por la ventana. El tercer día, es que no le digo ni los buenos días, de repente paso por delante del bar y me sale el café. Claro, ahora ya es Luisa, yo soy Teresa, y todo ese tipo de cosas se las quise dar a mi comisaria, y entonces, pues a lo mejor fue por llevarle la contraria a Eric, que teníamos nuestro personaje masculino, y dice, pues tú nosotros masculino, ahora el mío va a ser femenino por narices, o porque evidentemente tiene muchas cosas mías, y entonces a lo mejor me sentía mejor describiéndola como femenina. Pues habrá que leerlo. Tengo una última pregunta, justamente hablando de eso. ¿Tú crees que se escribe diferente en España y en Francia? Las autoras de novela negra escriben diferentes o hay más cosas comunes que diferentes? No sé solo si en Francia, yo creo que todos los países escriben de manera diferente, porque los italianos y los españoles siempre sabemos lo que comen. ¿Qué es lo que comen? ¿Qué comen los islandeses? Sabemos que beben café por la noche, pero mucho más no sabemos. A mí, este lado de cada vez que se van a comer, Fred Vargas también se pasa la vida. Yo creo que es una novela negra mediterránea. Hay una novela negra mediterránea, porque a Alicia Jiménez Barlet todos conocemos La jarra de oro, se llama, ¿no? De Barcaris con Jarito sabemos lo que comen Claro. en Atenas, de Montalbano sabemos lo que comen en Italia. ¿Y a qué hora? No solo cuándo, si es que como la novela negra es como una novela de viajes, tú cuando te vas de viaje a algún sitio te compras una novela negra, es fantástico porque sabes los atascos que hay en Atenas, eso ya te tira un poco para atrás, no sé si él ha hecho mucho por su Grecia natal, porque desde luego acabas de atascos hasta las narices. No, pero sabes positivamente que en Sicilia no te puedes pedir un chuletón, sabes positivamente lo que come Montalbano, cuándo come, sabes que las berenjenas te tiran, porque las berenjenas de Adelina, que le deja metidas en el horno, son maravillosas, y yo no sé a vosotros, pero yo cada vez que llega Livia de visita a Montalbano, pienso, vaya, otra vez, a ver cuánto tiempo está aquí, porque entonces no va Adelina y no cocina, y entonces el pobre se tiene que ir a la trattoria y encima se le ha encerrado la suya por jubilación, se tiene que ir a la otra. Así que yo creo que seguro que hay una diferencia entre la novela negra francesa. A lo mejor no he leído suficiente a los autores que yo he leído españoles, no los he encontrado en Francia, no he encontrado a un Lorenzo Silva en Francia, no he encontrado a un Domingo Villar. Pero no los conozco. He encontrado, hay un
que Catherine seguro que sabe quién es, este que está en Actes Sud, el que escribió Gadamer, el que describía Brest de una manera completamente, una parte de la Bretaña que como yo pasaba las vacaciones ahí las conozco porque eso sí que es sórdido y para hacer, es buenísimo. Gadamer está en Actes Sud y es, bueno, un libro maravilloso y que te da una visión de la Bretaña, pero también come, que los suecos no, y también se toman sus copas. Yo no sé, yo es que con los, no sé, los suecos, ¿alguien sabe lo que comen los suecos? O sea, a lo mejor es que yo no me he fijado, pero yo voy con los... Sí, pero eso es lo que suponemos, eso es lo que suponemos, pero en los libros comen... No, los escandinavos no salen a comer, no están ahí, vuelven a su casa, están deprimidos, se toman un café. Pues hijo, yo de vez en cuando pienso, tómate un vino que te sentaría mejor. Y en cambio, pues no, los de Adams Beck sí. Yo te quería hacer una pregunta, bueno, no sé si tú estarás muy enterada de las estadísticas sobre criminología, pero estoy pensando yo que esta gente tan introvertida, tan metida para adentro, porque yo considero que la expresión para mí es fundamental, el poder expresar mis sentimientos y estoy preocupada de sacarlo. ¿No será casos de que hay gente mucho más rara y no hay mucho más casos de asesinatos, por ejemplo, así raros, como ya antes de Estripador y esta gente, de países así? Hombre, las estadísticas de suicidio en los países nórdicos son muchísimo más altas que en los países del sur. De crímenes no lo sé. De crímenes sé que las de suicidio sí. Yo creo que en Estados Unidos sí, porque si tú te pones a ver esas cosas que ponen en la televisión de crímenes, aquí a cada 2 por 3 salen asesinatos. Claro. Cada 2 por 3. ¿Cómo puede ser? Es que es a mansalva, matan allá a mansalva. Pero de estos crímenes así pasionales y no pasionales, que no pasa en España tanto, ni a lo mejor en Europa, no, es que tú te pones a ver esas series de crímenes y esta gente mata a diestro y siniestro. Vamos, digo yo, no sé. Una cosa está clara, y es que el 95% de la población encarcelada es masculina. Esa estadística sí que la sé, porque como he ido a la cárcel a la prisión, a dar unas charlas, pregunté. Y entonces es muy interesante porque... Hay muchas viudas negras y ahora han salido muchas. Eso también. Pero ese es el crimen, a lo mejor es el crimen perfecto, no sabíamos lo que le habían hecho a la pobre viuda negra. Buenas tardes. Si me tuviera que recomendar de 3 razas una novela, ¿cuál sería? Catherine, El ejército furioso. Ah, sí, exactamente. Pero bueno, a mí me Los círculos. El hombre, sí, de los círculos azules. Pero bueno, hay... el hombre de los círculos azules o El ejército furioso, me parecería a mí. Muy bien, pues damos por terminada la sesión, si os parece, y millones de gracias una vez más. Una cosita más, tenemos libros a la venta. Eso es. Y la próxima sesión es en abril, tercero martes de abril, creo que cae en 16. Con Carlos Zanón. Con Carlos Zanón, y el tema será sobre novela negra en el sentido de político, de social, también una mirada un poco diferente. Y también hablaremos con él, que además es un escritor magnífico, director de Barcelona Negra, y seguro que nos aporta un montón de cosas. Bueno, nos vemos. Gracias.